Listo, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a la web conferencia de la segunda unidad correspondiente a la fase 2 del curso. Entonces, ¿qué tiene que ver con el diseño de controlador de acuerdo a la curva de reacción? Entonces, eh, ya me confirmaron que efectivamente se me ve mi pantalla, entonces voy a iniciar con la presentación. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer un recuento de lo que exige la guía para esta fase, la forma de trabajar, qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la metodología y ya entonces pasaremos a hablar sobre tres tipos de controladores, bueno, dos controladores y uno que es más como un analizador de respuesta para que entonces ya tengamos el material suficiente para que ustedes puedan ir con éxito en esta fase. Ahí pueden ver ustedes más o menos en qué consiste la actividad. Eso es una parte de la guía y observemos que dice que usando como base la temática de la unidad 2, ¿cierto? Entonces ustedes en el curso, pues obviamente tienen un entorno de aprendizaje y allí en el entorno de aprendizaje, en el link de la unidad 2 de los contenidos, allí ustedes van a encontrar una serie de, pues, de documentos, de enlaces, de videos como base para el desarrollo de esta tarea. Igualmente, se les dará como también alguna bibliografía adicional que ustedes pueden utilizar. La presentación, pues como siempre, pues se comparte a los foros y con su respectiva grabación. Entonces, para que tengan también un apoyo adicional. Básicamente, en este momento, ¿cómo va el curso? Básicamente, en este momento, cada grupo, y eso es importante como tenerlo en cuenta, a pesar de que, pues, yo sé que en los trabajos colaborativos a veces es un poco complicado, digamos, sincronizar con los demás compañeros de grupo, pero la idea es que todo el grupo trabaje bajo un solo modelo, porque si no, entonces no va a haber como criterios de comparación, no va a haber criterios de evaluación y pues no se va a aplicar como de manera adecuada lo que es la rúbrica de la actividad, ¿cierto? Al momento de realimentar y al momento de calificar la actividad, cuando ésta culmine. Entonces, ¿qué es lo importante? Para que ustedes en cada grupo, ya en estos momentos tienen que, máximo, yo creo que sería este fin de semana, como establecer, pues si el grupo trabajó bien en la fase anterior, no creo que haya ningún problema porque se supone que ya en esta fase cada grupo cuenta con un modelo ya aprobado, eh, digamos, por todo el grupo y con ese modelo se va a seguir trabajando el resto de las actividades. Entonces, en este momento se parte de la base que cada grupo ya debe tener un modelo que ha sido probado, que ha sido analizado y que ha sido concertado con todos los integrantes, que ese modelo es el que mejor, eh, digamos, simuló, el que mejor se aproximó al comportamiento del motor luego de la simulación inicial. Entonces, a partir de ese modelo que ustedes ya deben tener como base, entonces la idea es que apliquemos tres tipos de análisis o de diseños. Uno es con un filtro sencillo que se llama filtro digital, ¿cierto? Para que, digamos que este más que un controlador, es un analizador de respuesta. Digamos que es como que ustedes miren si con ese filtro digital la planta responde bien o no y con eso pues podrían o no controlarla. El segundo es un diseño que tal vez ustedes, y me lo pueden de pronto confirmar, eh, en cursos anteriores como control análogo, y tal vez en sistemas dinámicos, pero más que todo en control análogo, ustedes vieron que es el método del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Los que ya cursaron control análogo eh, recordarán que hay un diseño que se hace basado en el lugar geométrico de las raíces y que es un diseño más, digamos, como convencional y más particular. Y finalmente, implementar o diseñar un controlador PID, que es el 95% de los controladores de tipo industrial que tenemos en la realidad y que son tal vez los más conocidos, que es los PID. Y la idea es
una vez diseñados e implementados, mirar cuál de ellos se ajusta como a un mejor control de la planta que tenemos en este momento, que ya, pues, como les digo, tienen su respectivo modelo. Importante que cada uno tenga en cuenta como las evidencias que se deben colocar en el foro como trabajo independiente y como trabajo grupal, ya que en la rúbrica, ustedes, si han visto la guía, voy a abrir por acá la guía, y ustedes se pueden dar cuenta que al final de la guía pues está la rúbrica y allí es claro, digamos, o se diferencia claramente cuáles son los criterios de evaluación individual y cuáles son grupales, ¿no? Por ejemplo, un criterio individual, pues, es la participación del estudiante en el foro, obviamente. El segundo es, el filtro digital, o sea, cada estudiante debe diseñar su filtro digital, debe aplicar su filtro digital, analizarlo, al igual que el análisis del lugar geométrico de las raíces y del controlador PID. Finalmente, como criterio grupal, entonces usted ve que dice que los integrantes, quiere decir que ya está hablando de un criterio grupal, van a escoger un solo diseño y ese único diseño es el que irá al informe final. Y tengan en cuenta también que la estructura del informe es otro análisis grupal para que cumpla con los punticos que trae ahí en la guía. Importante que se tenga en cuenta también este control PID al final de la actividad, porque en la siguiente fase precisamente se va a trabajar con un controlador de eso. Sin embargo, no es camisa de fuerza que en el informe final deba ir el PID, ¿no? Ustedes harán sus análisis y mirarán con qué controlador pues se les comportó mejor la planta, ¿sí? Pero para la siguiente fase, de todas maneras, pues deben trabajar con un PID que es el convencional. Entonces, básicamente eso, ¿no? Tener en cuenta muy bien que como trabajo independiente, ustedes deben, cada estudiante, aplicar los 3 diseños y hacer sus análisis, simulaciones y demás, y participar en el debate. Ya el consolidado solo debe tener el controlador que se escogió, ¿sí? Es decir, no, acá pues dice claramente que el informe debe tener pues obviamente la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo, las conclusiones y es una sola respuesta a los puntos planteados, es decir, un solo, eh, digamos, del debate que ustedes hagan, un solo diseño de cada cosa. Pero básicamente es el diseño que ustedes hayan escogido es el que van como al informe final. Entonces, no sé si hasta ahí es claro lo que se debe hacer en la actividad, la metodología, y pues ya hablando pues con lo que se intervino al principio de la web conferencia, tener claro eso, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta ahí o es claro hasta ahora la información? Profe, todo está claramente. Sí, Lo que señor. sucede es que para uno poder seguir en sintonía con el curso, desde el principio uno Mm. tiene que estar claro, pero en realidad no, voy desfasado por el tema ese del impasse del Ujú. archivo. Sí, vea, no se preocupen los que, digamos, como les digo, al final, entonces miramos esa parte, pero entonces, digamos que vamos a partir de la base de que ya hay un modelo, ¿sí? La idea es que ustedes después pues se pongan al día con ese modelo, pero ya lo que sigue en esta parte de la unidad es el diseño de controladores y se basa en el modelo que ustedes ya tengan, ¿listo? Entonces digamos que no afecta, digamos, directamente lo que es el contenido como tal. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, creo que no. El diseño como tal del ¿Listo? PID. ¿Señor? ¿Cómo podemos abordar el diseño para hacer el PID, profe? Sí, el diseño del PID, precisamente eso es lo que vamos a trabajar. Aquí hay unas metodologías para encontrar esas constantes del PID. Son unas metodologías que con el MATLAB ustedes pueden perfectamente diseñarlo sin ningún problema. Y ya en la siguiente fase, ese diseño que ustedes hagan del PID lo van a aplicar ya, pero ante perturbaciones. O sea,
la idea acá, todas las pruebas que se hagan en este diseño o en esta fase van a ir con el escalón, o sea, con el escalón unitario, ¿no? Es con las pruebas que generalmente se hace los controladores. Ya una vez diseñados, entonces se ponen a prueba con perturbaciones, digamos que yo lo llamaría entre comillas reales, ¿sí? Obviamente, pues acá todo se hace a base de simulación con el MATLAB, pero lo que se va a simular en la siguiente fase es precisamente perturbaciones que pueden llegar a presentarle en plantas reales y cómo va a responder ese controlador ante esas perturbaciones. Entonces, eso ya es como la última parte del curso. Pero los diseños de acá es básicamente cómo responde ante un escalón unitario. ¿Listo? Y con eso es que se hacen las pruebas de los diseños que se hacen en esta fase. Bien. ¿Quién más por acá ha levantado la mano? César Augusto, ¿alguna inquietud Sí, o señor, hay ya? para el tema del lugar geométrico de las raíces, Ujú, pues lo que se vio en control análogo nos dan sí. valores del sobrepico máximo y del error de Ujú. estado estable para Sí, poder es. diseñar el compensador, en este caso que es de proporcional, integrativo y derivativo, el PID, pero Ujú. entonces toca hacer todo desde MATLAB, con la función de transferencia que ya tenemos, hallar polos deseados y demás. No, César, precisamente esa es la aclaración que también en su momento iba a hacer hoy, y es que pues yo ya he trabajado este curso y hay estudiantes que de pronto confunden esa parte. Digamos que hoy en esta fase lo que se hace es mirar si se puede compensar la planta con una ganancia netamente, que es el lugar geométrico de las raíces, y mirar como el rango de ganancias permitido. Es más como el análisis del lugar geométrico de las raíces, más que ponernos a colocar aspectos que no se solicitan. Porque hay veces, sí, yo he visto aportes donde el estudiante, digamos, no sé si decirlo de esta forma, pero se inventa unos parámetros que la guía no pide. Entonces dicen, voy a diseñar con un sobreimpulso de yo no sé de cuánto, un tiempo de establecimiento de tanto. No, la guía realmente no solicita un diseño específico en esta fase. Es más el análisis de cómo compensar con una ganancia una planta a lazo cerrado, que es lo que nos indica el lugar geométrico de las raíces. Ya eso lo explicaré entonces en el desarrollo de la web conferencia para que ustedes hagan los aportes de manera correcta. ¿Listo? Ah, ok, listo, solo con la ganancia acá que llaman. Exacto, sí. Entonces, eso es lo que yo voy acá como a resolver las inquietudes para que veamos. Entonces, empecemos con cómo, cómo transformar ese modelo que ustedes tienen, digamos, cómo discretizarlo. Entonces, por eso se va a hablar de 4 aspectos. Antes de hablar de los controladores como tal, hablar un poco de la transformada Z o la discretización. Digamos que la transformada Z es un tema que ustedes ya han visto en cursos anteriores como señales y sistemas o sistemas dinámicos, y simplemente es una forma de discretizar lo continuo. Luego, pues hablaremos rápidamente del comando filter, que es el indicado para analizar un filtro digital, qué es lo que significa el lugar geométrico de las raíces, pues como reforzar esa parte que ustedes ya vieron en control análogo. Y finalmente, pues hablar del PID, cómo es como el diseño el diseño, pues cabe destacar que lo hacemos en continuo, y ya en la siguiente fase se podrá discretizar y utilizar una herramienta o que es el mismo MATLAB para confirmar ese diseño que ustedes hacen en esta fase. Sin embargo, repito, lo importante es que ustedes analicen las 3 controladores o los 3 análisis y miren con cuál se le comporta mejor el motor. No necesariamente, como les digo, tienen que irse o declinarse por el PID en esta fase, ¿sí? El PID sí será necesario para la siguiente fase, pero en esta fase lo importante es que ustedes analicen las ventajas, desventajas, lo que ustedes puedan ver de cada tipo de controlador y escojan como el que a ustedes mejor les parezca. Bueno, en cuanto a la parte de la transformada Z, pues básicamente yo voy sonó algo por acá. Ah, bueno, voy acá. Permítame, yo voy a hacer
una pequeña... Acá, voy a... Acá, ya listo. Voy a guardar esta configuración para no tener que darle paso a los estudiantes, sino que entren directamente a la reunión. Listo. Bueno, entonces, hablemos de la discretización. Yo voy a partir, ustedes, obviamente, pues cada grupo, como les decía, ya tiene su modelo, ¿sí? Donde, pues, básicamente la gran mayoría de grupos que yo pude observar, o por lo menos en los míos, es que todo el mundo se declinó por escoger el modelo de primer orden, que es como el que más se asemeja al comportamiento que tuvo el motor en la simulación. Y ese modelo de primer orden está con una ganancia. Entonces yo voy a tomar aquí un modelo arbitrario, que incluso es de una planta de temperatura como tal, no es de un motor, pero es una planta de temperatura y tiene las mismas características, y pues todos deben tener pues su ganancia, su tiempo muerto, ¿cierto? Y pues un polo, ¿sí? Y obviamente una constante de tiempo. En este caso, por ejemplo, yo voy a tomar este modelo con una ganancia de 82, un tiempo muerto de 5 segundos y un polo ubicado en -10 y la constante de tiempo, perdón, un polo ubicado en 0,1 y la constante de tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Es una respuesta de una planta de temperatura. Obviamente la constante de tiempo es un poco alta por el mismo proceso de temperatura que es lento, y en base a eso vamos a hablar de los tres modelos o de los tres diseños. Entonces, pues todos recordamos de los cursos anteriores que pues la transformada Z es otro dominio, ¿cierto? Ustedes saben que pues los dominios que hemos representado a través de estas asignaturas han sido dominio tiempo, que es el análisis ya como en segundos, con la variable tiempo, el análisis de la frecuencia compleja, que es el que ustedes hacen con Laplace, con la transformada de Laplace, y la variable S, que es una variable compleja, una parte real, una parte imaginaria, y la variable z, que ya es una discretización, ¿cierto? Y pues tiene su equivalencia con su variable compleja. O sea, ustedes pueden aplicar la transformada z a un modelo continuo y con eso obtienen un modelo discreto que va a asemejar ese modelo continuo, pero ya con un tiempo de muestreo. ¿Cuál es el comando que se utiliza en el MATLAB para eso? El comando que se utiliza en el MATLAB es el C2D. ¿Qué significa ese C2D, no? De continuo, el 2 es como decir hacia, y de pues discreto, ¿no? O sea, para transformar un modelo continuo a discreto. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos más o menos cómo se configura inicialmente ese modelo. Acá ustedes pueden ver, no sé si pues se vea claramente, cómo se escribe en el MATLAB ese modelo que ustedes ya tienen continuo. Pues lo pueden trabajar de varias formas, ¿no? En este momento yo lo trabajo con el comando IODELY, ¿sí? Que es donde se especifica que hay un tiempo muerto, ¿sí? Y se coloca el tiempo muerto ahí. Esa es digamos, la sintaxis. Ustedes lo pueden trabajar con la variable S, nombrándola inicialmente como variable compleja. Y pues ya ustedes sí mirarán la forma como quieran trabajar las instrucciones en el MATLAB, ¿no? Y vemos el comando C2D, como es la sintaxis, ¿no? C2D, dentro de paréntesis escriben el nombre de la planta que ustedes le hayan colocado en el MATLAB, en la programación. Y importante acá, este 0.5 va a ser nuestro tiempo de muestreo, ¿sí? Entonces yo lo voy a escoger con un tiempo de muestreo de 0.5. Ustedes allá mirarán qué tiempo de muestreo es conveniente. Generalmente es conveniente que más o menos el tiempo de muestreo al menos sea como la décima parte de la constante de tiempo, ¿sí? Por criterios ya ustedes recordarán aquellos criterios de Nyquist, de las frecuencias y qué tiempo de muestreo es óptimo de acuerdo al comportamiento de cada planta, ¿sí? Entonces, ustedes miran más o menos qué tiempo de muestreo. Si la constante de tiempo de ustedes no es tan grande, pues pueden escoger tiempos de muestreo más pequeños. En este caso, como yo tengo una constante de 10 segundos, estoy escogiendo un tiempo de muestreo de 0.5. Entonces, es más o menos el criterio. Entonces, vamos a ir al MATLAB. Vamos a ir al MATLAB. Yo tengo por acá pues ya como
digamos, las instrucciones y miremos qué nos da, ¿no? Entonces, por acá. Ese código, pues obviamente ustedes lo van a tener en la diapositiva, entonces ustedes pueden copiar y pegarlo y cambiarlo y acomodarlo de acuerdo a la planta que ustedes cada uno trabajó. Entonces acá está, acá pues con esta instrucción le damos el modelo continuo con su tiempo muerto, con esa instrucción, y lo discretizamos. Entonces vamos a ver qué nos arroja el MATLAB. Bueno, entonces miren que el MATLAB nos arroja como está en esta diapositiva. ¿Cierto? Acá pues tenemos nuestro modelo continuo, el que ustedes ya escogieron en la fase anterior. Y acá yo he llamado sysd, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Acá ya está la transformada Z de ese modelo. Básicamente, esta parte de acá, Z a la menos 10, es la transformada Z del tiempo muerto. ¿Sí? Es la transformada Z del tiempo muerto. Entonces, con algunos controladores, digamos que no se tiene en cuenta el tiempo muerto debido a que el controlador se diseña sobre la base de la respuesta escalón o la curva de reacción. Entonces los tiempos muertos a veces para el diseño de controladores no son muy significativos. Y tenemos esta parte de acá que nos dice que la transformada Z ya de este sistema es 3.999, casi 4, y abajo nos queda Z menos 0.9512. Acá pues les hago una inquietud. ¿Recuerdan cuál es la equivalencia cuando uno trabaja en Laplace? Cuando uno va a trabajar, por ejemplo, el plano. ¿Cuál es la equivalencia de ese plano infinito, real, complejo de Laplace con el plano en discreto? ¿Quién me puede de pronto hacer ese recorder y de acuerdo a lo que ustedes han visto en cursos anteriores? Me repite la pregunta que se Sí, interconectó la pregunta, se cortó. ¿se acordó? Sí. Sí, mira, cuando nosotros trabajamos en Laplace, nosotros trabajamos con una variable S, que es una variable que tiene una parte real y una parte compleja. O sea, cada valor de S me Tiempo indica continuo. un tiempo en frecuencia. Eso realmente es un dominio frecuencial. Entonces, uno tiene un plano donde tiene pues en el eje X la parte real y en el eje Y es la parte imaginaria, ¿cierto? Y ese plano pues es un plano como si fuera un plano cartesiano. ¿Sí? Cuando se trabaja en tiempo discreto, digamos que, y precisamente eso va para el lugar geométrico de las raíces, ese plano, ¿cierto? Al yo transformarlo a discreto, ¿quién recuerda qué es lo que yo tengo cuando yo transformo un plano complejo a un plano discreto? Los polos. Bueno, los polos van a tener una equivalencia en discreto, pero digamos que hay un criterio de estabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden que para el plano real complejo, el criterio de estabilidad es que los polos de un sistema estén al lado izquierdo del semiplano, que por mucho estén en todo el borde del eje imaginario, donde ya se hace críticamente estable el sistema, y ya si los polos pasan al lado derecho, ya se vuelve sistema inestable. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa parte en control análogo, cierto? ¿Los unos y cero, Sí, profe? señor. Sí. Entonces, si yo transformo ese plano al plano discreto, en el plano discreto se me forma algo que es el que ahora me define la estabilidad cuando ya estamos hablando de un plano discreto. No sé si alguien lo recuerda. Bueno, veo que de pronto no. Señor, La frecuencia. no exactamente. Bueno, vamos a trabajarlo. Si ustedes recuerdan, cuando yo miro estabilidad en el plano discreto, se me forma un círculo de radio 1, que es lo que llamamos el famoso círculo unitario. Y ahí es donde empiezan los criterios de estabilidad. Entonces, nosotros ya acá con esta instrucción hemos discretizado el sistema. Entonces ya vamos a pasar de un plano real complejo a un plano discreto, donde la base para el análisis de estabilidad y de diseño va a ser un círculo unitario. ¿Sí? Recuerden que el círculo unitario en discreto es el que me define la estabilidad de un sistema. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras en el lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? ¿El ¿Qué análisis se, qué- transitorio?
Sí, es el que me define, exacto. Cuando uno dice análisis de estabilidad, lo que impera pues es el análisis transitorio, pero también hay que tener en cuenta la parte estable, ¿no? Es decir, la parte del estado estacionario cuando ya la planta tiende a estabilizarse. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes con ese, mm, con ese modelo ya discretizado? Entonces, importante, ¿no? Ustedes lo que deben hacer, digamos, de forma manual, es tomar eso y vamos a expresar ese plano, perdón, ese modelo ya discretizado en potencias crecientes de z a la menos 1. No sé, miren, aquí amplío un poquito la diapositiva para que veamos mejor. Acá, miren, entonces nosotros tenemos un modelo ya discretizado, ¿cierto? Que me entregó esta respuesta con un tiempo de muestreo determinado. Y la idea entonces es que vamos a organizar esos coeficientes, numerador y denominador, en potencias crecientes de z a la menos 1. Y para eso hacemos una división por z. Y aquí hay algo muy interesante, sin tener en cuenta el tiempo muerto. Sí, el tiempo muerto que me lo da esta variable acá, no lo vamos a tener en cuenta para el diseño o para el análisis, sino que vamos a tomar únicamente esta parte que me entrega la función discretizada, ¿sí? Y vamos a dividir por z arriba y abajo. Eso es para normalizar la ecuación o la función de transferencia en potencias negativas de z, para poder nosotros aplicar el filtro digital y el análisis del diseño del lugar geométrico de las raíces. Entonces, si uno hace la división por z, pues esto ya es un proceso netamente matemático, que no creo que tengamos ningún inconveniente en realizarlo. Dividimos por z arriba, dividimos por z abajo, y eso hace que se nos transforme esa variable z con exponente positivo a variable z con exponente negativo, ¿cierto? Dividimos acá por z, nos queda z a la menos 1, y acá, al hacer la división por z, z sobre z, pues nos va a dar 1, ¿cierto? Menos, y este valor 0.9512 va a quedar multiplicado por z a la menos 1. Esto es un proceso netamente matemático. No sé si haya alguna inquietud sobre ese proceso o es algo pues sencillo, ¿no? Profe, hasta ahora lo veo. Realmente hasta ahora lo veo. Que la imagen del... No, este proceso como tal, o sea, como yo soy homologado, vi Ujú. señales y sistemas, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, pero esto sí no lo he visto, profe. Hasta ahora lo veo. Control análogo no vi. Ya, pero en señales y sistemas se ve la transformada Z, sí, esa Eh, parte. Vi transformadas de Laplace y Fourier, profe, pero transformadas Z no alcanzamos a ver. Vimos todo ¿No? el modelado matemático y no se vio Ujú. esto como tal. Ok, listo. Bien, bueno, con el comando C2D, el MATLAB se encarga de hacerte ya la transformada Z, ¿sí? Digamos que si no se tiene la base de lo que es la transformada Z, que es el proceso de discretización de un modelo continuo, pues digamos que aquí no va a ser como un obstáculo para trabajar en esta fase, porque el comando C2D ya está entregando la transformada Z, ¿sí? Entonces, ya la base teórica y toda la parte, digamos, entre comillas, la carreta de la transformada Z, pues ya usted de pronto podrá documentarse con los libros de Ogata o otro, pero digamos que el modelo que me entrega ya el MATLAB con el comando C2D es la transformada Z, ¿sí? Entonces no hay Profe, inconveniente, una no hay problema con pregunta, eso. llevándolo a mi ejemplo, con el comando C2D, Ujú. sí o sí toca tener la parte del tiempo muerto, o solamente puedo obtener la función de transferencia sin el exponente. Cuando usted le aplique el comando, debe incluir el tiempo muerto para que él le dé la transformada Z y le haga pues todo el proceso. Sin embargo, recordemos, o sea, a usted siempre le va a entregar un valor de Z que va a multiplicar pues a una fracción. Esta es la parte que yo les digo que pues no deben tener en cuenta al momento de identificar acá el modelo para hacer el siguiente paso, ¿sí? Entonces digamos que eso lo pueden hacer a un lado y trabajar únicamente con esta parte del modelo.
Listo, profe. Listo, entonces, bueno, pero el proceso matemático en sí se entiende, ¿no? Es simplemente como trabajaba uno en el álgebra, que pues se divide por una variable y ya pues por propiedades de potenciación y esas cuestiones, pues ya tenemos esta parte negativa o con los exponentes negativos. Entonces observen cómo se configura el modelo, ¿no? El modelo discretizado para lo que vamos a seguir. Arriba vamos a tener 3.999, en este caso lo estoy haciendo con el modelo que yo puse como ejemplo, z a la menos 1. Abajo vamos a tener 1 menos 0.9512 z a la menos 1. Entonces, ya aquí está organizado en potencias de z a la menos 1, crecientes de z a la menos 1, y vemos que arriba, por ejemplo, a comparación de abajo, vemos que está z a la menos 1, pero no hay una parte que es constante, como en el caso de abajo, que es el 1. Por eso, cuando vamos a modelar en el MATLAB, debemos incluir un 0 arriba, porque digamos, el numerador y el denominador, estos vectores que ustedes van a programar en MATLAB deben tener la misma magnitud, o sea, la misma cantidad de valores. Entonces, por eso yo coloco arriba un 0, ¿cierto? Porque aquí no hay una constante o un valor continuo, 0. Y abajo, pues sí coloco el 1, que es el que no tiene z, con el valor menos 0.9512, tener en cuenta este negativo acá. ¿Esto qué es? Esto es ya el modelo discretizado y son los vectores que me van a servir en el MATLAB para la programación que continúa. Existe un libro que se llama Problemas de Ingeniería de Control utilizando MATLAB. Creo, y pues generalmente hasta el periodo pasado este link servía, ¿cierto? Hoy estuve como haciendo pruebas y lamentablemente este link creo que ya salió de circulación. Pero básicamente es simplemente un libro que ustedes pueden de pronto buscarlo ya, digamos, de manera autónoma. Por acá lo tengo abierto. Es este, Problemas de Ingeniería. Y ahí ustedes pueden consultar un poco lo que son los filtros digitales. De igual manera, en la unidad pues ya del curso como tal, hay una parte de diseño de filtros digitales. Está aquí, esta bibliografía, ahí también pueden consultar. Básicamente un filtro digital, como su nombre lo dice, es un filtro que prueba cómo es la respuesta de la planta y sirve para analizar esa parte transitoria. A veces con un filtro digital podemos estabilizar una planta, a veces no. Eso es lo que ustedes tienen que confirmar allí, ¿sí? El filtro digital, siempre, para poder aplicarlo en el MATLAB, siempre o básicamente lo que hacen ustedes es una señal de prueba, la introducen, digamos, a un sistema discretizado, ¿sí? Y miran qué respuesta obtiene con ese filtro. ¿Cómo se debe configurar, no? Por eso es importante lo que yo les decía, deben tener, en esta parte del numerador y el denominador, deben tener la misma cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, ustedes allá de acuerdo a lo que les dé la transformada z, ustedes deben organizar las potencias decrecientes de z y en este orden, ¿no? O sea, ¿por qué este orden? ¿Por qué el 0, no? Porque arriba no hay un número constante. Después de eso seguiría z a la menos 1, z a la menos 2, etcétera. Y abajo entonces arranca con el z a la 0, que es el 1 que está acá, z a la menos 1, z a la menos 2, etcétera. Ustedes tienen que organizar lo que les dé a ustedes para que los dos vectores le queden de la misma magnitud. Miremos cómo trabaja el filtro, ¿sí? O el comando filter en MATLAB. Ustedes pueden allá, pues, en el MATLAB darle help y la opción de ayuda que tiene el MATLAB y él les va a mostrar como una documentación al respecto. Cuando nosotros discretizamos, ¿cierto? Obtuvimos este modelo. Ya tenemos entonces ahora una programación donde yo voy a colocar esos valores, numerador y denominador, ¿sí? En el MATLAB. Y ahora vamos a la parte de lo que es ya la aplicación del filtro. ¿Cómo es? Entonces, sencillo. Simplemente configuran numerador y denominador del modelo y crean una señal escalón discretizada, ¿sí?
Me imagino que pues ustedes esta parte también lo han trabajado en el MATLAB, donde crean un vector, y esto es un escalón básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que significa este 0 y este comando once? El 0 es el primer valor de un vector, ¿sí? Y one significa que ustedes van a abrir un vector que tiene una sola fila, pero 60 columnas, ¿sí? Digamos que cada uno de estos valores es un muestreo. Y ese once lo que significa es que el vector que ustedes tienen con una fila y 60 columnas, o sea, estamos hablando de un vector horizontal, todos van a ser con 1, ¿sí? El único 0 es al principio, entonces eso es lo que hace simular un escalón discretizado. Y luego ponen un tiempo de actuación de ese filtro de 0 a 60, eso es como el vector tiempo, pero discretizado, y aplican el comando filter, donde ustedes colocan ese numerador y ese denominador y bajo qué entrada, ¿no? Bajo qué entrada. De todas maneras, como les digo, este código queda en la diapositiva, ustedes pueden tomarlo de ahí y ya acomodarlo a los comandos o al modelo que ustedes tienen allí. Entonces, lo que voy a hacer ahorita en el MATLAB es eso, precisamente, voy a tomar toda esta parte. Este es el código del filtro y vamos a simularlo y miremos qué obtenemos. Y ese vector de la entrada de escalón 1,60 tiene que ser ese valor o eso lo calculamos No, nosotros. yo en este caso definí un vector de 60 tiempos de muestreo. O sea, si por ejemplo su tiempo de muestreo es de 0,5, ese vector de 60, si uno multiplica 60 por 0,5, nos va a dar un tiempo de 50 segundos, ¿sí? Pero él le va a mostrar eh, como discretizado ese tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que él toma muestras cada 0,5 segundos durante 60 muestras. Entonces eso se traduce que el tiempo de simulación va a ser de 50 segundos. Ustedes allá pueden perfectamente variar ese tiempo, ¿sí? No es necesario que sea exactamente 60, ¿sí? Por eso les digo que ustedes pueden coger el código y simplemente acomodarlo a lo que ustedes quieran simular, ¿sí? Pero sí es bueno darle un tiempo prudente de muestreo, ¿no? Perdón, un tiempo prudente de simulación. Sí, no lo vayamos a simular solo 5 o 10 segundos porque a veces las respuestas de una planta pueden ser lentas y puede que en ese tiempo tal vez no vean como las características finales, ¿no? Entonces, acá vamos a darle a evaluar para saber qué nos va a mostrar el MATLAB. Ah, perdón, tengo que evaluarlo desde acá porque no lo había listo. Ahora sí. Miren, entonces, bueno, en el caso del ejemplo que yo tengo, observemos que acá tenemos en rojo, digamos, como el escalón, ¿no? Más o menos los 60 tiempos de muestreo. Importante que sepamos interpretar esta gráfica. Como estamos trabajando en un tiempo discreto, esto no son como tal segundos, ¿no? Sí, estos 60 no es que son 60 segundos, son 60 tiempos de muestreo. Eso para tenerlo claro, ¿sí? Eso ya va a depender del tiempo de muestreo que ustedes escojan, va a depender de pues, la longitud del vector que ustedes quieran simular, ¿sí? En el caso mío, el que estoy haciendo acá, como el tiempo de muestreo que yo escogí es de 0,5, estos son 60 muestras de 0,5 cada una. Es decir que si uno hace el cálculo así rápidamente, son 50 segundos, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, ¿no? Observemos algo, ¿no? Fíjense que en mi caso el filtro digital no estabiliza la planta. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el escalón y miren hacia dónde va la planta. La planta crece y esto puede seguir inclusive creciendo por el asunto de la ganancia y con este filtro digital realmente la planta que yo tengo pues no se estabiliza. O sea, en mi caso este filtro simplemente analizamos que es una respuesta casi que infinita. Sí, entonces y no va, obviamente pues la idea es que uno cuando haga un controlador, la idea es que la planta siga a esa señal de referencia, ¿no? Recuerden que un controlador siempre tiene, o un sistema, ustedes siempre cuando lo van a controlar tienen que tener como una referencia o un set point que llaman, ¿sí? Obviamente esto aquí como lo pueden ver, miren que esto se va casi a 80, mientras que esto es un escalón unitario. Entonces quiere decir que va a haber
una ganancia casi que infinita y grande, y eso pues obviamente puede dañar mi planta, ¿sí? Ustedes obviamente deben hacer su respectivo análisis de su filtro digital. Miren, por ejemplo, ¿Su, acá, señor, su planta ahí, la color anaranjada, o ese es el filtro? en la respuesta que me dio el Malá acá, mire, esta que es así como Sí, señor. naranja acá, Los ese es circulitos. el escalón, ese es el escalón. Los círculos de acá, eso es la respuesta de la planta al escalón a través del filtro digital. Sí, o sea, esta es la respuesta que yo tengo de mi planta cuando le aplico el filtro digital. Sí, esta es. Ok, ok. Listo. Miren, por ejemplo, acá en la diapositiva, ustedes van a ver un par de numeradores y denominadores con otros valores. Ustedes pueden hacer la prueba, le quitan este porcentaje para colocarlo en el MATLAB, hacen la prueba con esto y van a ver que, por ejemplo, una planta que ha sido discretizada con estos valores de acá, al aplicarle un escalón, fíjense que esta sí hace una respuesta, digamos, oscilatoria, pero al final sí estabiliza en el escalón. Entonces, por ejemplo, para esta planta, con estos valores, ¿sí?, discretizados, un filtro digital sí pudiera estabilizarla, ¿sí? En mi Profe, pero caso no pregunta, fue así. acá en este caso de esta figura sería una planta de un sistema grado 2, ¿cierto? Porque sería como amortiguada, ¿verdad? Sí, señor, exacto. ¿Por qué? Porque miren cuántos valores tiene esta planta, ¿no? Tiene 3 valores. Eso quiere decir que hay un z a la menos 2, lo que quiere decir que existe algún polo, pues más polos. Y entonces, claro, el sistema, la respuesta a este es como si fuera un sistema subamortiguado, que es parecido a los que nos dan un sistema de segundo orden. Entonces, ahí entran ustedes es a analizar qué tan conveniente es el filtro. O sea, ustedes deben hacerlo, analizan qué tan conveniente es el filtro, si estabiliza o no estabiliza. Eso ya dependerá del modelo, porque hay estudiantes o grupos que trabajaron con modelos de 2 polos, ¿sí? Con modelos de 2 polos que se asemejan, se llaman sobreamortiguados, que son, a pesar de que son de segundo orden, como son sobreamortiguados, su respuesta es muy parecida a un sistema de primer orden. Entonces, ya eso entrará como cada grupo a analizar la parte del filtro digital. Eso es en cuanto al filtro digital. Fíjense que no es tampoco gran cosa, es simplemente un primer análisis que ustedes deben hacer, mirar cómo se comporta la planta, si la planta soporta o no soporta un filtro digital. Ya la segunda parte sería analizar el lugar geométrico de las raíces. ¿Sí, señor? ¿Por acá alguna inquietud? Sí, en esa primera parte, yéndonos a la vida real, Ujú. que su merced tiene su planta que es medición de temperatura, dijo al principio, de una planta de temperatura. Sí, ese modelo que es una planta de temperatura, sí, señor. De pronto ese filtro digital, ¿a qué sería? ¿Qué está corrigiendo en esa planta de temperatura? Los filtros digitales lo que corrigen son frecuencias que pueden ser nocivas, digamos, en el comportamiento de la planta. No sé si es, bueno, de pronto algunos han trabajado con Fourier y saben que cuando uno hace una transformada de Fourier existen algunas frecuencias fundamentales en los que trabaja una planta, y esas frecuencias fundamentales, ¿sí?, me dicen cómo se comporta la planta ante ciertas entradas. Digamos que el filtro, pues la palabra filtro lo dice, es una especie de colador, digámoslo así, donde él va a eliminar precisamente esas frecuencias nocivas, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de planta, precisamente es que el filtro hace su trabajo. Si el filtro logra eliminar esas frecuencias, la planta puede estabilizarla. Si no, entonces definitivamente no sería opción para una planta, ¿sí? Eso es más o menos como el análisis que ustedes miran bajo un filtro digital. Profe, O por sea, el ejemplo ejemplo, está dado, Señor. el filtro podría servir, digamos, para quitarle esas sobreoscilaciones. Exactamente, precisamente podría quitar esas oscilaciones, podría eliminar, por ejemplo, el error en estado estacionario, podría también como acelerar el tiempo de la planta para que se estabilice más rápido.
Digamos que los filtros son más que todo elementos de análisis, ¿sí? De análisis para que ustedes miren cómo la planta responde ante una entrada de escalón y ante un cambio brusco, ¿sí? Porque básicamente cuando uno simula un escalón, lo que uno simula es un cambio brusco a la entrada, que eso es lo que puede suceder en la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, un pico de voltaje, un pico de corriente, se fue la energía, por ejemplo, hay un cambio brusco, entonces ese tipo de cosa es lo que un escalón simula. Por eso es que la señal de escalón es tan importante en el control, porque es la que se asemeja más a los procesos que realmente pasan, ¿no? Sería como una protección al sistema. Más o menos sería eso, exactamente. Sí, por eso la palabra filtro es como lo que hace, por ejemplo, un condensador al eliminar los rizados, ¿sí? Ah, ok, ok. ¿Listo? Entonces, yo les decía al principio que el filtro más que un controlador es un elemento de análisis, ¿sí? Entonces, aunque la palabra diseño, de pronto ustedes los confundirá un poco, pero el diseño de un filtro digital básicamente es, pues no le sirve a todas las plantas, ¿no? Eso es lo que ustedes deben analizar ahí si para ustedes es o no es conveniente. Ya un análisis ya más profundo, que en este sí podemos hablar de la palabra de un controlador como tal, es el diseño bajo el lugar geométrico de las raíces. Sin embargo, recuerden para que hagamos claridad y de pronto no vayan a haber errores en la participación de los foros, no se está solicitando un diseño específico. O sea, la guía en ningún momento habla de diseñar bajo un tiempo de establecimiento, bajo una oscilación específica, bajo de pronto una ubicación de polos deseadas, ¿no? Como ustedes lo vieron en control análogo. Ustedes vieron en control análogo un diseño bajo el lugar geométrico de las raíces y ahí, claro, cuando ustedes ya van a diseñar, si les piden, por ejemplo, un coeficiente de amortiguamiento o una frecuencia natural específica. Acá no, acá es más mirar si la planta es posible trabajarla con un filtro, perdón, con un controlador proporcional, porque recuerden que el lugar geométrico de las raíces, ¿qué es? Precisamente, pues allí vamos a iniciar este estudio, ¿no? Este son unos documentos que también se les deja en la diapositiva con sus respectivos enlaces. Son como adicionales al contenido que ya tiene el curso de por sí, son adicionales. Está, por ejemplo, un módulo que se trabajó anteriormente en la UNAM, en el mismo curso, y otros enlaces que son ya recursos de aprendizaje que ustedes pueden consultar, adicionales a los que ya está en el curso. ¿Qué es un lugar geométrico de las raíces? Yo quisiera acá de pronto ya entonces ahorita sí hablar un poquito más profundo sobre el diseño de un lugar geométrico de las raíces o el análisis. Perdón, este no es por acá, este. Acá yo ya tengo, pues como montado un sistema a lazo cerrado, donde ustedes pueden ver perfectamente que está la función de transferencia, pero ya discretizada, ¿no? La que nosotros acabamos de hallar. Y tenemos un controlador proporcional, es decir, una ganancia acá en este lazo directo viene pues mi señal de referencia y el respectivo sumador. Esto pues yo creo que ustedes ya lo han trabajado en cursos anteriores y ya reconocen este sistema a lazo cerrado, ¿cierto? ¿O hay alguna inquietud allí? Profe, No, hasta ahí creo que estamos no. bien, profe. Listo. Creo que hay estudiantes que han entrado de pronto un poquito después del inicio, entonces voy a compartir de nuevo. Voy a compartir de nuevo en el chat. Acá el enlace para que diligencien la asistencia, ¿no? Ahí en ese Excel digital. Bueno, miremos por acá. Decía yo entonces que qué es en sí el lugar geométrico de las raíces. Vuelvo y abro el que no es este. Básicamente, como ustedes vieron control análogo, bueno, se supone que ya vieron control análogo. Allí vieron que el lugar geométrico de las raíces era un plano, ¿cierto? Un plano. Y ese plano a mí me mostraba unas rutas,
¿sí? Si lo recuerdan, es un dibujo donde hay unas rutas y esas rutas que se hacen por cada polo que tenga la planta. O sea, por ejemplo, si el sistema es de un solo polo, usted va a ver una sola ruta. Si el sistema es de dos polos, usted va a ver dos rutas y el MATLAB las diferencia con diferente color, ¿sí? Que me indican cómo, si yo tomo la planta y hago este lazo cerrado con realimentación negativa, obviamente, cómo yo puedo cambiar la posición de los polos del sistema ya en lazo cerrado con esta ganancia, ¿sí? Si yo varío esta ganancia acá, si yo la varío, entonces el sistema en lazo cerrado varía los polos o la posición de los polos. ¿Eso qué pasa? Entonces que yo puedo cambiar la estabilización de la planta a través de los polos o de la posición de los polos. Yo me imagino pues que ya ustedes saben en Simulink cómo realizar este tipo de montajes, ¿cierto? ¿Dónde encuentran, digamos, este tipo de bloques, ¿no? Sin embargo, pues como para recordar así rápidamente, en Simulink, ustedes acá pues tienen la librería que precisamente se llama Simulink y en la parte Continuous, pues está todo lo que es el PID análogo, que es el que vamos a trabajar al final de la webconferencia. Está el transport delay, que es para que simular los tiempos muertos. Está la función de transferencia, pero en Laplace. Y acá en la parte discreta, en esta librería, encuentran lo que es la función de transferencia discreta, esta de acá, ¿sí? Función de transferencia discreta. Allí montan, ahí donde yo monté la planta ya discretizada. Acá donde dice operaciones matemáticas, está, pues encuentran el sumador, ¿cierto? Encuentran la constante, o sea, la ganancia, donde está este sync, está el osciloscopio. Acá en source, fuentes, pues está nuestro escalón, ¿cierto? Y pues con eso logran hacer lo que es la representación. Se cierra el lazo. Recuerden, ustedes ya vieron diagrama de bloques. Y si yo quiero, por ejemplo, convertir todo este lazo cerrado en un solo bloque, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? ¿Quién lo recuerda? Sí, se recuerdan el diagrama de bloques. Miren, nosotros llamamos, digamos, G sobre 1 más G por H. ¿Qué es G? ¿Sí? ¿Qué es G? G es la multiplicación de todos los bloques que hay en esta trayectoria directa. O sea, desde la salida donde está el error del sumador hasta acá la salida del sistema. Eso es G. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen aquí varias funciones de transferencia, incluyendo el controlador, ustedes multiplican esas funciones y ahí obtienen G. Y lo dividen por 1 más G por H, donde G es nuevamente esta trayectoria y H sería la función de transferencia del sensor o del bloque de realimentación. Para nosotros, en este caso, la realimentación es una realimentación unitaria y para nosotros esa G, perdón, esa H, ¿sí? Esa H para nosotros valdría 1. Entonces realmente va a quedar 1 G sobre 1 más G. Sí, eso por diagramas de bloques. Entonces, ahí qué pasa, ¿no? Nosotros cerramos el lazo, hacemos ese diagrama de bloques y nos da pues una sola función de transferencia que va a representar todo el lazo cerrado, incluyendo este sumador, ¿sí? Es como si yo convirtiera todo este lazo en un solo bloque y a ese bloque yo le inyecto la señal escalón y veo qué pasa a la salida, ¿sí? ¿Hasta ahí es claro el proceso? ¿Y cómo se realizaría, profe? Qué pena. La parte matemática, pues Eh, simplemente, ¿sí? sí, siga, profe. Sí, no, la parte matemática, pues en este caso, esto es una simple ganancia. Usted simplemente multiplicaría esa ganancia por este 3.999. Sí, abajo pues va a quedar igual, ¿cierto? Porque uno es una multiplicación de fraccionario, entonces abajo queda igual. Y eso sería G, ¿sí? Lo que le dé la multiplicación de esa ganancia, pues prácticamente por el numerador. Entonces eso sería G. Y luego usted eso lo divide por 1 más G por H.
pero en este caso la señal del sensor va directo de la salida al sumador. Entonces quiere decir que ese bloque H para nosotros vale 1. Entonces, cuando usted haga la transformación, pues digamos que esta H, digamos, quitémosla y va a quedar G sobre 1 más G. Entonces usted va a sumar 1 a esa función que le dé de multiplicar la ganancia por la función y va a tener usted un cociente de dos funciones, hace eso haciendo la famosa ley de oreja y eso le va a dar un modelo. Precisamente el MATLAB le hace eso, ¿no? O sea, no nos preocupemos, esa parte matemática, no se preocupen por eso, que el MATLAB ya les hace eso. ¿Cómo les hace eso? Entonces, es lo que ya miramos acá. Entonces, bueno, íbamos en la explicación del lugar geométrico. Esto, entonces, es como la simulación que se hace cuando usted examina un lugar geométrico. Miremos qué es lo que me da el lugar geométrico de las raíces. Para eso, entonces, vamos a copiar este código y ya les explico todo eso en qué consiste. Hasta aquí. Para que quede claro ese código y no acá. Bueno, entonces, más o menos de qué trata el código que tienen ahí, que ustedes lo van a tener también en su diapositiva. Vea, acá está el código a implementar. ¿Sí? Entonces, ustedes también lo pueden copiar, lo pueden pegar y trabajarlo ya con los valores que ustedes tienen. Miremos acá. Voy a extender un poquito acá esto para que se vea el código más grande. Bueno, básicamente nosotros ya tenemos un modelo discretizado y nosotros tenemos dos vectores, ¿cierto? Que ya nos dieron con los valores del modelo discretizado. Yo lo llamé aquí NUR y DEN, que son numerador y denominador. Sin embargo, el MATLAB, cuando usted, pues en el Simulink, no hay problema porque usted ya saca el bloque que es discreto. ¿Qué pasa en el MATLAB? Si usted en el MATLAB no hace la sintaxis correcta, el MATLAB le puede interpretar de manera errónea estos valores de los vectores. Si usted lo deja solo con esa instrucción, numerador y denominador, ¿sí? Él le va a interpretar como si fuera una función de transferencia, pero en dominio Laplace. Entonces, ¿qué se hace en el MATLAB? Para que cuando usted coloque dos vectores en una función de transferencia, él se lo interprete que es discreto. Entonces, usted le van a colocar después de los dos numeradores y denominador, le colocan -1. Y ese -1, con eso ya el MATLAB interpreta que es un sistema discreto y no continuo. ¿Listo? Entonces, él ya lo va a interpretar así. Luego, aplican el comando relocus. Tal vez ustedes ya conocen este comando de cursos anteriores, que es el que me entrega a mí una gráfica con el lugar geométrico de las raíces de este sistema, ¿sí? Fíjense que el RLocus siempre se trabaja con el lazo abierto. Me explico. Cuando nosotros hacemos el montaje, yo tengo mi planta y tengo aquí una ganancia. Siempre que ustedes quieran sacar el lugar geométrico de las raíces, ustedes deben multiplicar, digámoslo así, o deben trabajar solamente con la parte de la planta, ¿sí? La parte de la planta, pero lo que le entrega el MATLAB es la información del lazo cerrado. Es decir, si usted tiene aquí algún otro bloque que no sea el controlador de ganancia, usted primero debe multiplicar todo lo que haya en esta trayectoria y luego sí va al MATLAB y le dice RLocus y este valor acá debe ser esa multiplicación, ¿sí? Sin tener en cuenta esta ganancia. Fíjense que en este caso nosotros solo tenemos la planta, no tenemos ningún otro bloque. Y cuando hablo de otro bloque es, por ejemplo, si usted tuviera, por decir algo, un sensor o un actuador, aparte de la planta, en esta trayectoria lo debe incluir para hacer el lugar geométrico de la raíz. Pero en este caso ustedes solo tienen la planta y nuestra ganancia. Ojo, esta ganancia no hay que multiplicarla, porque precisamente lo que me muestra el MATLAB es cómo varía esta ganancia y cómo varían los polos, pero ya del lazo cerrado. Entonces, usted entrega el comando solo con el lazo abierto
pero lo que le entrega el MATLAB es cómo se comporta todo este sistema de lazo cerrado, ¿sí? Por eso usted aquí ve en el comando de RLocus, solamente ve la planta, ¿sí? Aquí no ve la ganancia, aquí no ve nada más, la planta. Entonces vamos a ejecutar estos dos comandos. Ya estos son arandelas de cuadrar ejes y toda esa cuestión. Hasta aquí, vamos a mirar qué me da el MATLAB. Bueno, aquí tenemos. Mire, este es el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Observen bueno, aquí parece un óvalo, pero pues realmente es un círculo unitario, ¿no? Observen este trazado que hace el MATLAB, ¿sí? Y ese es el famoso círculo unitario, que es el que me da digamos, la estabilidad, o el que me indica la estabilidad. Observen que entonces él me está entregando el lugar geométrico con sistema discreto. Si no le hubiéramos puesto ese -1, entonces este lugar geométrico me hubiera salido en el plano complejo S, y entonces no tendría yo el círculo unitario, ¿sí? Acá que estamos trabajando ya con el sistema discreto. ¿Qué hacemos o qué me indica eso? Observen que hay una sola línea, ¿no? De color azul. Como hay un solo polo, ¿cierto? Pues él me dice cómo cambia ese polo en lazo cerrado, cómo cambia, ¿sí? De acuerdo a la ganancia. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a poner el cursor en este punto, que es donde tenemos el polo, y observemos la información que me da el MATLAB. Ganancia 0, o sea, sin ningún tipo de ganancia, como si yo estuviera realimentando el sistema sin aplicarle ninguna ganancia, simplemente cerrando el lazo. Y me dice que el polo está ubicado en 0.951. ¿Eso es entendible? Porque pues el MATLAB, miren el modelo, ¿no? Recuerden cuál es el modelo de la planta. 3.999 sobre Z menos 0.9512. Entonces miren que el polo, ¿dónde está ubicado inicialmente? En 0.9512. Y entonces ahí está mi polo cuando no tengo nada de ganancia. Ahora, si yo muevo ese cursor, observen cómo los valores van cambiando, ¿sí? Y miren que la ganancia va variando, ¿sí? Arriba donde dice ganancia, él va cambiando. Vamos a parar aquí, por ejemplo, en el valor 0.3. Bueno, 0.31, digamos ahí, aproximado a 0.3. Ahí. Entonces, observen qué me dice ahora la información. Fíjense que estamos todavía dentro del círculo, ¿no? Estamos todavía dentro del círculo. Dice ganancia 0.31. ¿Listo? Polo. Mire qué pasa con el polo cuando yo pongo una ganancia de 0.31 aquí, en esta parte, acá. Cambió la ubicación del polo. Cambia la ubicación del polo, exactamente. Pero quiero que me entiendan algo. No cambia la ubicación del polo de la planta, ¿sí? No es este polo el que está cambiando, sino el polo del lazo cerrado. No sé si me haga entender. Es decir, usted hace la ¿De la fórmula. planta ¿De original? transferencia? Ajá. Usted hace la fórmula G sobre 1 más G. Encuentra una función que le representa el lazo completamente ya cerrado. O sea, todo esto, ¿sí? Todo esto. Y ese bloque ya todo cerrado, ese polo que le queda ahí es el que le muestra este lugar geométrico de la raíz, este valor, ¿sí? Por eso les Por eso es que decía, está entrando por el parte negativa, profe, exacto, o sea, al sumador. sí, pues la realimentación siempre es realimentación negativa, ¿sí? Acá. Porque si yo hiciera realimentación positiva, entonces esto se me entraría en un bucle infinito y se me volvería inestable. Recuerden de la teoría de control que la señal que sale del sumador, la señal que sale del sumador es la señal de error. ¿Sí? ¿Por qué? El sensor es el que toma la muestra aquí de la salida, de cómo se está comportando el sistema.
Y ese llega acá y lo compara con la señal de referencia, mi set point o punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso es una planta de temperatura y yo quiero controlar precisamente la temperatura, ¿sí? Entonces yo digo, es que yo quiero que la temperatura de la planta no me supere o siempre se mantenga sobre, por decir algo, sobre 100 grados. Entonces mi señal de referencia son 100 grados, que es la que tengo acá. Esos 100 grados, el sistema a través del sensor, sería un sensor de temperatura, continuamente está comparando lo que yo quiero con lo que realmente está saliendo. Eso me va a formar un error. Por ejemplo, si yo tengo 100 grados, pero el sensor está testeando que hay 90, entonces hay un error de 10 grados, ¿cierto? Esa es la diferencia aquí. ¿Sí? Si yo resto los 100 menos los 10, entonces tengo acá un error, una señal de error, que puede ser positiva o negativa. ¿Qué hace un controlador? Toma la señal de error, aplica unas fórmulas, aplica como un proceso a esa señal y origina una señal que va a la planta que hace que me corrija ese error y pues que se supone que la planta se mantenga a la salida con el punto de referencia. Eso es como funciona realmente un controlador, ¿sí? Él trabaja es con la señal de error. Entonces, en el lugar geométrico de las raíces, yo puedo ver si con solo variar esta ganancia, ¿sí? Yo puedo controlar la planta y la mantengo en el punto estable, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a analizar. ¿Qué rango de Profe, ganancias le permiten a usted tener la planta estable sin que llegue a la inestabilidad? Señor. profe, ese rango de ganancia es lo que está dentro del Dentro del... círculo unitario, solamente ese rango. Ajá, exactamente. Y lo vamos a demostrar, miren. Aquí tenemos mi rango. Mire que arranca en cero, ¿no? El primer punto que aquí decía era ganancia cero, o sea, sin ningún tipo de ganancia. Entonces, aquí tenemos 0,31. El MATLAB, cuando usted venga por acá, miren, ¿qué continúa en el código que yo tengo acá? Bueno, esto como les decía ya es arandela. Aquí voy a colocarle 0,31, ¿sí? Voy a llamar 0,31 y miren el comando que yo coloqué acá. Feedback K por GZ1. A ver, Argumentación. exactamente. ¿Qué hace el MATLAB? Esa formulita que yo les mostré aquí, ¿sí? Que lo hago con realimentación unitaria, porque acuérdense que yo le quité la H porque la H valía 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta formulita se la hace el MATLAB con este comando. ¿Sí? Es lo que hace este comando, feedback. ¿Usted qué coloca aquí? ¿Con qué lo alimenta? Con la trayectoria directa. ¿Cuál es la trayectoria directa? Pues los bloques que La hayan parte del desde lazo la abierto, salida pues. exactamente, que es lo que se llama la trayectoria directa, lo que va entre el error y la salida, ¿sí? O sea, la multiplicación de estos dos bloques. Ahí es donde usted coloca esta multiplicación aquí y el coma 1 le dice a usted que la realimentación es unitaria y negativa. ¿Listo? Si le coloca -1, está haciendo una realimentación positiva. Entonces, tener cuidado ahí, colocar simplemente 1. Eso le entrega a usted, digamos, un lazo. Permítame. Profe, la K que representa ahí en el código, profe, qué pena. La ganancia. La K es esta ganancia, Ah, listo, ¿sí? profe, ya. Es esta ganancia. Bueno, yo ahí le señalé, no se alcanzó a ver, pero yo encerré esta parte, ¿no? Encerré esto de aquí hasta acá. Ese bloque o esa función de transferencia de todo esto ya con el diagrama de bloques es lo que me arroja el MATLAB después de aplicarle este comando y es lo que se llama MZ. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a aplicar la ganancia de 0,31 y voy a hacer ese lazo. Y observen lo siguiente. Miren lo que me arrojó en donde dice MZ. 1.24, ¿cierto? 1.24 por sobre Z más 0.2885. Esa función es ya la del lazo cerrado. ¿Listo? La del lazo cerrado. Es decir, ¿Esto es otra discretización, profe? eso es para cerrar el lazo. ¿Sí? O sea,
¿Qué hizo el MATLAB ahí? Cogió esta ganancia que, permítame, yo voy aquí a cambiarla porque la estamos trabajando es con 0.31. ¿Listo? Esta ganancia 0.31. Y el MATLAB lo que ahora me entrega, permítame. Está un poco lento acá, no está acá. Miren, es que básicamente para que me entiendas mejor acá, es como si yo hiciera esto. Miren, es como si yo cogiera ese lazo cerrado y lo volviera un solo bloque, ¿sí? Donde tengo aquí mi señal de entrada y ya aquí ya está mi señal de salida y este lazo cerrado ya se convirtió en un solo bloque. Eso es lo que me está entregando el MATLAB con ese valor de MZ, ¿sí? O sea que yo puedo, por ejemplo, coger esta función y escribir lo que me sacó el MATLAB ahí donde dice MZ, la escribo acá, ¿sí? La coloco acá y me va a dar el mismo resultado que tengo aquí abajo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese MZ y con ese comando feedback. Usted observe que el lazo cerrado ya tiene una nueva función y obviamente ha cambiado el polo. ¿Qué me dice el lugar geométrico de la raíz? Me dice, si yo le pongo una ganancia de 0.31, mi polo va a estar ¿dónde? En menos 0.289, ¿cierto? Eso se puede evidenciar claramente acá. Miren, ¿dónde está el polo de ese lazo ya cerrado? ¿Sí? Si usted iguala esto a 0 y despeja z, pues le queda en menos 0.289, aproximándolo. Eso es lo que le está diciendo el lugar geométrico de la raíz, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Si yo le aplico una señal escalón a ese polo, perdón, a ese sistema ya cerrado con esa ganancia, voy a obtener un sobreimpulso del 28.9, ¿sí? Voy a tener mi coeficiente de amortiguamiento en 0.36 y voy a tener una frecuencia natural de 3.38 radianes por segundo. ¿Y cómo comprobaríamos eso? Pues haciendo la prueba escalón, ¿sí? Entre más negativo sea la parte real del polo, más estable sería el sistema. Sí, se podría hacer ese análisis también. Ustedes lo hacen con el lugar geométrico de las raíces. Lo importante es que no se me vaya a salir del círculo unitario, ¿sí? Al salirse del círculo unitario, Sí, así ya es. entonces el sistema se vuelve inestable. Y eso también quiero demostrarlo acá. Vea, hagamos la prueba con la señal escalón. Acuérdense, yo lo que le voy a aplicar el escalón no es a la planta, no es a la trayectoria directa, es al lazo ya completo y cerrado. Entonces miremos por acá y ejecutemos esto, que es la comprobación directa. Aquí tengo mi respuesta. Esta respuesta, ¿qué es? Es la respuesta que me da este sistema, ¿sí? Este sistema que me representa ya todo el lazo, la respuesta que me da con una señal escalón, ¿sí? Entonces, inclusive, bueno, ustedes lo podrán comprobar allá con el Simulink. Pero entonces, si yo en el Simulink hago lo mismo o hago la misma simulación, pues me va a dar esta misma respuesta, ¿no? Ustedes lo pueden simplemente comprobar acá. Mire que le he puesto esta ganancia, que es la que me... Y aquí en la señal escalón le digo que arranque en 0, que vaya de 0 a 1, y yo hago la simulación ahí en el Simulink, y pues Y me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar el un mismo... sistema subamortiguado, ¿cierto, profe? Ese es un sistema ya más subamortiguado, miren, acá. Ah, porque subió 1.2. Sí, tiene un pequeño sobreimpulso, pero llega a estabilizarse, ¿verdad? O llega a un valor cercano al escalón. O sea, esto que estoy mostrando en el Simulink es lo mismo que me está mostrando el MATLAB, ¿no? Ya ustedes, como les digo, ya trabajarán con el Simulink o con el MATLAB. Es la misma respuesta. Sí, la misma respuesta porque estoy haciendo la misma simulación, pero en, en plataformas diferentes. Recuerden que usted aquí puede decirle qué tiempo, con las características del MATLAB, usted puede decirle acá qué tiempo de establecimiento, o puede él mostrarle qué tiempo de establecimiento es, cuál es el tiempo de subida, cuál es el valor final, ¿sí? Eso ahí ustedes pueden verlo, miren.
Vamos a correr un poquito acá para que puedan examinar. Observen, la respuesta que me está dando ante un escalón, el lazo cerrado ya, me dice que hay un sobreimpulso del 28.8%. ¿Qué me decía el lugar geométrico? Que si yo le colocaba una ganancia de 0.31, efectivamente iba a tener un sobreimpulso del 28%, miren. ¿Sí? Ahí está. Esa es la prueba de que lo que me muestra el lugar geométrico de las raíces es lo que cambia cuando yo cambio esta ganancia. ¿Sí? Hay un comando en el MATLAB, ¿sí? Que se llama DAMP. ¿Sí? ¿Sí lo han trabajado? Ese DAMP. Ahí vamos a colocarle dentro de paréntesis el nombre del bloque ya cerrado, ¿sí? No de la planta, del bloque ya cerrado. Y miren lo que me da el MATLAB. Me da una información, ¿sí? Una información de dónde está ubicado el polo del enlazo cerrado, de cuál es su factor de amortiguamiento, miren, 3.68 por 10 a la menos 1, que es lo que me dice el lugar geométrico aquí, miren. El factor de amortiguamiento es de 0.36, ¿sí? Que es lo mismo que 3.6 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Eso da 0.36. Y me dice que la frecuencia natural es de 3.38. Este E a la 0 significa por 1. Entonces, 3.38 radianes por segundo. Y mire lo que me decía el R locus o el lugar geométrico, ¿no? Mire, la frecuencia natural 3.39. Con eso ustedes terminan de corroborar la información que me arroja el lugar geométrico de la raíz. ¿Sí? Hasta ahí no sé si es todo entendible, si hay alguna inquietud. Es más de cacharreo y creo que en el momento que comencemos ya a darle, Ujú, empiezan a salir las dudas. Por si yo ahorita yo ya me llevo un sí. paquete grande de dudas. Ujú. Sí, claro. O sea, Señor. ahí ya quedaría su sistema o su planta estabilizada. Es que en el momento hay un rango de ganancias, el lugar geométrico le da a usted un rango de ganancias que, pues donde usted tiene su planta estabilizada. Si usted, por ejemplo, que es lo que ya iba a mostrar, miren qué pasa si yo, por ejemplo, voy al límite, voy a estar aquí al límite. Bueno, aquí voy a decirle acá que con el mouse para que se me corra menos. Mire, voy a poner aquí como en el límite del círculo unitario. ¿Qué ganancia? Dice que 0.487. Y voy a cambiar esa ganancia. Voy a hacerlo en el simulín para más rapidez. Y voy a Profe, cambiar eso por lo que 0. causaría es que la señal quede oscilando, ¿cierto? Sí, señor. Eso es precisamente lo que quiero demostrar acá. Cuando en el lugar geométrico de las raíces me queda mi polo ubicado en todo el límite del círculo unitario, miren lo que pasa con la planta. Si yo acá, si yo hago la simulación, miren. Eso es lo que pasa con mi planta. Queda permanentemente oscilando y eso ya entra a un estado de críticamente estable. Y si me llego a salir, ¿sí? Si me llego a salir, miren que el sobreimpulso llega al 100% prácticamente. Y si yo tengo un valor ya por encima, por ejemplo, si le pongo 0.507, 108. acá, si yo le digo acá, pongamos un valor más grande, 0.6, por ejemplo, entonces observemos qué pasa con la planta. Miren lo que pasa con la planta, ya entra en un estado ya de inestabilidad, ¿sí? Entonces, ese es el lugar, el análisis que ustedes deben hacer en el lugar geométrico de las raíces. Ustedes miran cuál es su rango de ganancias con el cual la planta aún se les permanece estable, ¿sí? ¿Cuál es ese rango de ganancias? Y si efectivamente se puede utilizar un controlador meramente proporcional o no. Eso es básicamente lo que es el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Acá en las diapositivas hay una breve explicación de lo que se trata, 3 puntos que le indican a usted qué análisis hacen con esos polos, con esos ceros, con esa señal escalón. Ahí queda en las diapositivas. Y pues eso sería básicamente lo del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? No sé si haya alguna inquietud hasta allí. Sí, Profe, profe, de pronto, Señor. Profe, solo vamos a examinar si se puede hacer
con un controlador proporcional, ¿cierto? El integral y el Sí. derivativo no lo vamos a aplicar. No, ese es el que viene. O sea, son tres. Filtro digital, análisis por el lugar geométrico y vamos a ahorita a hablar precisamente del PID ya para finalizar. Pequeño. Una pregunta, ¿en esta etapa tenemos que hacer análisis matemático de forma analítica? Lo pueden hacer esto, pues, la guía que Lo de solicita Z. básicamente. Señor. Lo único análisis matemático es ahí lo de Z, dividir numerador y denominador en Z. Sí, Allá sí, Z es. menos Sí, uno. proceso matemático básicamente sería eso. Pero digamos que el análisis lo pueden hacer con el MATLAB, ¿no? Sí, lo pueden hacer con el MATLAB, pueden hacer simulaciones de con qué ganancia es estable, con qué ganancia es crítico, con qué ganancia ya se vuelve inestable su planta. Si el comportamiento con un controlador de estos para ustedes es suficiente o estaría limitado, ¿sí? Pues ya son cosas que entrarían en el análisis ya de acuerdo al modelo que ustedes hayan escogido. Profe, ¿Sí, señor? pero no entendí bien cuál sería el filtro ahí. El filtro sería entonces el mero bloque de ganancia. El filtro, no, el filtro digital es el que vimos anteriormente al lugar geométrico, ¿no? Sí, que eso con el comando filter, que es otro análisis diferente al lugar geométrico. Ah, ya, Todo se sí, hace señor. acorde con el modelo de la tarea pasada, ¿verdad? Sí, señor. Sí, por eso era importante que se llegara a un acuerdo. Yo sé que de pronto algunos grupos no lograron ese acuerdo, pues, pero sí es importante que antes de, acá en esta fase, si ya empezaron a hacer aportes, pónganse de acuerdo con qué modelo, porque es que ya después nos tocaría calificar como diferentes modelos y no habría como un criterio como de comparación entre los métodos de diseño. Entonces, por eso es importante que cada grupo se coloque de acuerdo en qué modelo van a trabajar. De pronto, si no llegaron a un acuerdo en la fase anterior, entonces digan ahora, entonces trabajemos con este modelo que es el que se asemeja al motor, ¿sí? Pero sí es importante que lo hagan con un solo modelo. Pero A bueno, todos profe, los diseños. ahí el modelo es la función de transferencia. Para el caso mío de mi Ujú. grupo, con el modelo 1, 2, 3C, Exacto. la función de transferencia no varía mucho. En el numerador tenemos 0.098 y con la tangente de Miller, que es 0.099, no varía mucho los datos, por decirlo así. Bueno, lo que pasa es que en el anterior, recuerden que en el anterior trabajo, ustedes tenían que proponer dos modelos, pero cada estudiante tenía que, de los dos modelos que propuso, analizar y justificar cuál de los dos para él, para cada estudiante, era el mejor. Y luego, cuando ya cada estudiante había escogido el modelo que a él le pareció más similar al motor, entonces ya se debatía en el grupo y ahí sí se escogía el modelo con el que ustedes realmente van a seguir trabajando. O sea, es que era dos modelos por cada estudiante escogía de los dos propios, de los dos que hizo, cuál era el que proponía para el grupo y luego de los que ya se proponían para el grupo sí se escogía uno solo. Bueno, esa era la metodología que pues, se planteó para el trabajo de la fase anterior. Entonces, de pronto Creo ahí no que me no se quedó claro, entendió, es profe. porque al graficar los dos modelos, Ujú. como le digo, el 1, 2, 3, 6 de la tangente de Miller, la Sí. respuesta en la gráfica en Simulink fue similar a Entonces, en ese caso, si usted puede coger cualquiera de los dos. Si usted ve que los dos modelos no se diferencian, simplemente usted escoja cualquiera de los dos. por ejemplo, la del motor nos dio el pico máximo de 1.499 Ujú. exponente a la menos 2, y en el tangente de Miller me dio 1.485. O sea, de punto Muy parecido. 499 a punto 485 Ujú, muy similar. similar. Y ambos nos dieron igual. Y El los 1, 2, 3, tiempos. 6. Y los tiempos de respuesta de la constante, el tiempo de establecimiento y todo eso también les dio muy similar. Sí, sí, exacto. En tangente de Miller dio menos 1.1
y en el de 1, 2, 3 dio menos 0.99, algo así. Ah, pero ese es el tiempo muerto, ¿sí? Usted me habla del tiempo muerto. Sí, el tiempo muerto. No, yo digo los tiempos de establecimiento, o sea, el análisis de la respuesta transitoria, que era el otro punto que tenían que hacer en la fase anterior. Ah, bueno, ese me dio 505 y otro 499. No varía mucho realmente. Entonces, en ese caso Profe, pueden escoger una cualquiera. pregunta en Sí, mi señor. caso que ambos tutores me indicaron, me dijo, en su caso, como es un sistema de un modelo de primer orden sin tiempo Ujú. muerto, me dice su sistema no es sobreamortiguado ni amortiguado, entonces no es no, como dice, no se le aplica la respuesta transitoria. Ahí, Los sistemas de primer orden. Bueno, yo en mis grupos compartí una presentación donde básicamente un sistema de primer orden solamente se le analizaría el tiempo de estabilización o tiempo de establecimiento y un tiempo que se llama tiempo de subida, porque básicamente, como usted dice, no hay sobreimpulso. Entonces, al no haber sobreimpulso, pues uno no analiza pico máximo ni analiza porcentaje de sobreimpulso, simplemente se analiza esos dos tiempos y de pronto el valor final para saber si hay algún error en estado estacionario, pero son básicamente esos dos tiempos que se analizaban para un sistema de primer orden. profe, sí es que hay, yo no sé, hay como que problemas en el equipo, no se hablan, o sea, no se concuerda bien Ujú, como dice, una sola ruta de aprendizaje y hay ujú. muchos vacíos de un tutor a otro, ¿sí ve, profe? Sí, sí. Lamentablemente ahí veo que usted ha tenido como ese inconveniente. Sí, será bueno y déjeme, yo le participo también al director del curso de esa inquietud para que no caigamos como en esa diferencia de opiniones. Sí, porque estamos hablando el mismo idioma, como dice, el Ujú, mismo ejercicio, pero en diferentes idiomas ujú, sí, señor, sí. Sí, en eso sí hay que tener claro eso. Pero entonces, y me siento patinando, profe. sí. Sí, no, pero Oscar, digamos, como le digo, hable con el director del curso y manifiéstele esa inquietud, porque nosotros con él hemos venido ya trabajando el curso mucho tiempo y siempre hemos hablado ese idioma. Es como la primera vez que de pronto eh, bueno, nos manifiestan, o en este caso usted nos manifiesta esa inconformidad. Entonces, yo plantearé su inquietud ante el director y entonces para que él le dé una respuesta, ¿listo? Profe, otra pregunta, ya como para cerrar. Señor. Después de este sí pasa, ¿hay una webconferencia o esta es la grabación que nos queda ya de soporte para el desarrollo? Sí, esta es la grabación, o sea, lo que estamos acá hablando es la grabación, esto es lo que ya se comparte en los foros para la unidad 2, para el soporte para el desarrollo del ejercicio de la fase 2. Vale, profe, sí, porque quedé con varias dudas, entonces como que... Lo otro, Oscar, recuerde que pues cada docente hace lo que se conoce como CIPAS, ¿no? Entonces, luego de esta web que siempre se hace al inicio de cada unidad, ya cada docente abre sus espacios de CIPAS. Bueno, yo hago una por unidad. Generalmente la hago a mitad o de pronto ya faltando algunos días para el cierre de la actividad para precisamente despejar esas inquietudes finales y dar una orientación como más específica, ¿sí? Entonces, ya sería con su docente mirar qué días el programa esas CIPAS, que es también como otra web conferencia, pero ya más Sí, específica. profe, ahí todavía estoy esperando Ujú. la clase pasada. Profe, ¿yo me puedo cambiar de grupo? ¿Cómo puedo hacer esa solicitud? No, en este momento cambios de grupo no, porque ya la logística de los grupos es la que se hace siempre al inicio. Eh, no, no, lamentablemente cambios de grupo no se deja hacer Yo por la realmente yo no asignación. siento ningún acompañamiento, profe, en mi grupo. Arrancando yo estoy solo en ese foro y hago Ujú, los aportes y la realimentación es ya, complicada, profe. bueno, sí, Oscar, sí. Lamentable entonces su caso, No, lo pero feo es que ya me veo repitiendo y ya terminando, porque eso me quedan 8 materias y pues
da mal genio y se siente uno pues mal, pero ¿qué más se puede hacer? Sí. Sí, en eso sí, digamos que sería algo ya que como docente y que ya tengo una asignación de ciertos grupos, pues ya se me sale como de las manos. Sin embargo, como ahí en el entorno de información inicial están los enlaces para las atenciones sincrónicas, creo que usted, bueno, entra en el grupo, usted puede, si quiere participar también en la parte mía. O sea, usted puede entrar a los tres, si quiere, a los tres grupos para tener la orientación de cualquier docente en los horarios que dice ahí. Sí, entonces Sí, sí. profesor, que lo que quiero es que no me vuelva a pasar lo que me pasó, que uno me Ujú. decía una cosa, el otro me decía otra cosa y estoy, miren, Sí, en un enredo terrible. sí, señor. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Oscar, con gusto y bueno, ahí ofrezco disculpas, pues no, digamos, ya sería como criterios, ¿no? Que a veces tenemos encontrados. Eh, en esta parte, como les decía, ya para culminar, se nos ha alargado un poquito la web conferencia, es hablar un poco sobre la sintonización de controladores PID. Les sugiero que para esto tomen como base también el libro de Ingeniería de Control Moderna. Ahí hay un enlace, creo que ese sí está sirviendo, donde pueden descargar el libro y pues aparte del contenido del curso. Y hay un enlace de YouTube, es un video, estuve revisando, es un video muy específico, no muy específico, no, muy claro, de 5 minutos y ahí ustedes pueden repasar qué es un controlador PID como tal, porque recuerden que un controlador PID conjuga tres cosas, ¿no? Una parte proporcional, una parte integral y una derivativa. Cada una de esas partes del controlador tiene una función específica en la estabilización de la planta. Entonces, para que ustedes hagan ese recorrido y recuerden qué es un controlador PID. Básicamente, entonces, ¿a qué viene ya el modelo final o el diseño final? Todos vimos, inclusive en la parte de identificación, ustedes vieron que por Ziegler-Nichols y por otros métodos donde se traza una recta tangente al punto de inflexión de la curva de reacción, ustedes pueden hacer identificación, ¿cierto? Es decir, ustedes cogen el modelo, voy a ponerlo aquí grande para que lo puedan observar mejor. Mire, cogen la curva de reacción, miran el punto de inflexión, trazan una línea tangente. Esto sería como un método gráfico o un método manual, ¿sí? Que por el MATLAB también nos puede servir. Yo ahorita, yo ahí por ahí tengo un código también que nos sirve para como trazar esta línea. Y ustedes sacan unos valores. En este caso L, que es lo que va desde el tiempo 0 hasta donde corta esa línea al eje del tiempo, ¿sí? Acá. Y T, que va desde ese corte hasta donde la línea corta con la ganancia, o sea, con el escalón. Ustedes trazan ahí como una paralela y ahí tienen dos valores. Con esos dos valores ya ustedes pueden diseñar un controlador PID. Este se llama el método Profe, de curva de reacción, línea tangente a la curva de reacción. ¿Sí, señor? ¿será que Sí, usted me puede repetir otra vez que se me ha caído la señal? Ah, bueno, ¿cómo se traza la línea y eso? Sí, señor. Listo. Miren, entonces ustedes tienen una curva de reacción ante un escalón de ganancia K. Pues en este caso, si ustedes lo trabajan con un escalón unitario o le ponen el valor de 0,15 de la fase anterior, que es la prueba que hicieron, esa acá valdría ese 0,15. O sea, esta acá es la ganancia del escalón. Y hacen la prueba a lazo abierto. Hay que decir que esto es a lazo abierto. Esta es la curva de reacción que ustedes tienen de la fase anterior. Miran el punto de inflexión de la curva, o sea, donde la curva cambia de concavidad, acá, ¿sí? Y trazan una línea tangente a esa curva. O sea, ustedes si quieren pueden hacerlo de forma manual imprimiendo la respuesta y haciendo eso de forma manual y si no, de todas maneras, por medio de las derivadas y por medio del cálculo diferencial pueden mirar esos cortes. Luego de trazar esa línea, ustedes miran dónde corta esa línea tangente al punto de inflexión, dónde corta al eje del tiempo.
acá. Ahí hay un corte. Entonces, ustedes miran qué distancia hay del 0, qué tiempo hay del 0 a ese corte. Y eso es lo que llaman aquí L. Luego, esa línea también va a cortar arriba. Si ustedes trazan un horizontal con la ganancia, esa línea corta aquí en ese punto a esa ganancia. Entonces la proyectan hacia abajo y allí tienen otro tiempo que va desde el primer corte hasta este segundo corte, digamos, paralelo. Y ahí es lo que llaman aquí T. Y aquí hay una tablita donde, eso también lo encuentran en el libro, obviamente, donde para diseñar un PID, ustedes con esos dos valores, L y T, calculan tres constantes: proporcional, integral y derivativa. ¿Listo? Entonces, con esos dos tiempos, ustedes hacen estos cálculos y obtienen las tres constantes del controlador PID. Otro método menos convencional, pues es de la ganancia crítica. Digamos que no vamos a profundizar este método, básicamente porque pues es poco usado, pero también nos puede servir. Y es un método en donde usted tiene que poner a oscilar la planta de manera permanente. Y entonces al tener esa planta de manera permanente va a haber como una señal senoidal donde esa señal pues tiene un periodo. Con ese periodo crítico usted hace los respectivos cálculos acá. Y ese K que hablan en esta tabla es la ganancia que usted le da a la planta, ¿sí? Por ejemplo, si usted pone la señal escalón, esa ganancia es con la cual usted obtiene la oscilación permanente. Este es un método que es un poco más complejo. Simplemente se los dejo ahí también como manera de información, pero pues yo recomendaría este que es un poco más sencillo. Bueno, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo un código, ¿sí? Con este código, digamos que voy a aplicárselo a la planta. Miren que se lo voy a aplicar a la planta continua, o sea, el modelo que identificamos sin tiempo muerto. Observen que el código se lo aplico sin tiempo muerto. ¿Listo? Voy acá para ir como evacuando estas figuras. Voy a ir cerrando los que ya no necesitamos. Despejar un poco acá. Esto que es la parte del lugar geométrico ya voy a cerrarlo. Voy a dejar solamente este simulín acá. Entonces, observemos. Aquí inclusive voy a Profe, yo solamente leo la presentación de la diapositiva. No, hoy está en MATLAB. Ahora sí pasó las diapositivas. Sí, lo que pasa es que estoy compartiendo la pantalla de mi equipo y pues al cambiar de ventana, no sé si se están viendo todas las Ahí sí ventanas. veo el simulín. Ah, bueno, Así se listo, está viendo. listo. Bueno, aquí estoy en el MATLAB, ¿se ve? Sí, señor. Listo, Sí, entonces, señor. bueno, vamos a borrar ya todos los códigos anteriores que no necesitamos para esta parte, para despejar un poco la pantalla, y voy a copiar únicamente la parte que me va a sacar esa gráfica de la línea tangente con esos valores que necesito. Y ya les explico algo que puede pasar. Como pueden ver, le voy a aplicar solamente a la planta sin el tiempo muerto, para que se tenga claro eso, para que ustedes también lo hagan allá cuando hagan el diseño del PID. A nuestra función de transferencia Ujú. original. Sí, señor, a la que ustedes obtuvieron Bueno, obviamente pues aquí se ve como la curva de reacción de mi planta, pues es un poco más cerrada y al trazar esa línea tal vez los cortes van a ser muy limitados. Entonces, de todas formas, yo voy a utilizar dos valores. Miramos cuánto me dio tau. Mira, aquí me da un tiempo, voy a coger el tiempo de 10, vamos a cerrarlo a 10. Y L, debido a la planta que yo tengo, que es un poco ya cerrada, como aquí me da 0, voy a obtener o voy a trabajar con un valor un poco más grande para esa L, para hacer el diseño. Vamos a abrir aquí la calculadora rápidamente. Y
miremos acá las fórmulas, ¿no? Dice para la primera, ¿no? Para el control proporcional. La fórmula me dice que debo multiplicar 1.2 por la constante t que me da de la curva sobre L. Esa es o sea que en mi caso sería 1.2 por 10, que sería mi t. Como la L me dio 0, entonces por lo cerrada que es la curva de reacción, entonces escojamos un valor diferente, por decir algo 0.8 para L. Y pues al nosotros hacer ese cálculo, nos dan un número de 15. O sea, para mí la constante proporcional va a ser 15. Esa KP, ¿no? Es lo mismo que la KP. TI, según la fórmula, ¿qué es? Es simplemente multiplicar 2 por el valor de esa L. ¿Sí? Es decir, 2 por ese 0.8 que me da L. Pues eso sí lo podemos hacer y eso me da 1.6. Ese va a ser mi constante integral. Y mi constante derivativa, entonces es 0.5 por el valor de L. 0.5 por ese 0.8. Pues eso también lo podemos hacer mentalmente. Eso va a dar 0.4, que es la mitad de 0.8. ¿A qué va esto? Estos tres valores, Kp, 15, Ti, 1.6, Td, que es la constante derivativa de 0.4, son los valores con los cuales yo armo mi controlador proporcional integral derivativo, o PID. Entonces, aquí tengo el montaje. ¿Sí? Aquí tengo un montaje que es nuevamente mi planta. Fíjense que ya aquí la tengo en tiempo continuo. ¿Sí? Nosotros vamos a diseñar el PID en tiempo continuo. Ustedes los pueden ya adelante en la siguiente fase discretizar o mirar cómo se comporta. Y acá tengo un bloque PID. Ese también lo sacan de la misma librería de los demás, ¿no? En Simulink acá, donde dice Continuous, ahí está el PID. ¿Sí? Y entonces, ahí, ustedes dan doble clic y esos valores, ¿sí? Ah, bueno, falta otro cálculo adicional, ya les explico qué. ¿Cómo interpretar aquí en el PID o en este bloque? Porque la parte proporcional es lo que corresponde a KP. Pero tengan en cuenta algo. Miren la fórmula aquí, ¿no? La parte aquí. Entonces, la parte integral del bloque PID del Simulink, para que lo tengan en cuenta cuando ustedes hagan sus aportes, la parte proporcional es lo mismo que KP, pero la parte integral, ustedes deben hacer un cálculo adicional y es lo que les dio KP, lo dividen por lo que les da TI, ¿sí? En este caso, a mí me dio 15 KP, eso lo divido por TI. TI es, para mí me dio 1.6. Entonces, ahí sí pues hacemos acá, esto lo divido por 1.6 y tengo 9.37. Voy a aproximarlo a 9.38 por los decimales. ¿Listo? Y la parte de derivativa es Kp por mi constante Td. Es decir, ese 15 que me dio de Kp lo multiplico por Td, que es 0.4. ¿Sí? Creo que eso pues daría 6, ¿no? Eso da 6. 15 por 0.4, 6. Y eso sería mi D. ¿Eso por qué? Porque miremos la estructura de un PID aquí en esta diapositiva. Nosotros tenemos acá esta función de transferencia que ustedes están viendo acá en esta diapositiva, es la función de transferencia de un controlador PID. Si observan que la señal de entrada es del error, ¿no? Esta E es la señal de error. O sea, el controlador PID, como ustedes se dan cuenta, él toma como entrada la señal de error y precisamente esa señal de error es el que el controlador va a minimizar para luego actuar sobre la planta y mandarla al punto de establecimiento, o sea, al set point. Entonces, eso es lo que hace el PID. Entonces, observen que la parte proporcional corresponde a KP, pero la parte integral es este cociente Kp sobre Ti, esa es mi constante integral, y la constante derivativa es Kp por Td. Por eso es que
cuando lo pasen al PID del Simulink, entonces ustedes hacen estas conversiones inicialmente. Aquí ponemos nuestros valores, ¿no? 15, el integral, que sería, ¿cuánto fue que me dio? Me dio 9.38 y la parte derivativa me dio 6. 6. Entonces, listo, ya tenemos ahí para simular nuestro PID. Entonces, uno hace la simulación y observen que hay una respuesta demasiado brusca, ¿no? Observen que la señal prácticamente pega un brinco del 0 al punto y como que básicamente es una respuesta muy brusca y eso pues puede que dañar mi planta, ¿no? Es decir, llevar una planta de un estado a otro de una forma tan brusca y tan abrupta puede ser también nocivo. Entonces, ¿ahí qué hacen ustedes? Aplican un proceso que se llama sintonización del PID. Ese proceso de sintonización realmente es un proceso muy manual. Ustedes empiezan a cambiar las constantes, la proporcional, la integral derivativa, y van mirando cómo se comporta el PID. Pero fíjense que para todo hay una herramienta y el Simulink también tiene su herramienta. Si ustedes le dan clic derecho al bloque PID, se van a encontrar aquí con una opción que dice Tune, sintonización. Entonces miren lo que va a hacer esa señal o esa herramienta. Señaliza la planta, mira la respuesta que ustedes tienen inicial y él busca una respuesta más óptima. Esperemos que nos arroje una gráfica. Acá, miren. Entonces, lo que está punteado es la respuesta con los valores que nos dio, ¿no? Con el diseño. Y lo que está en línea continua es la respuesta, pues, más sintonizada. Como en el caso mío se trata de una planta de temperatura, pues, no hay mucho inconveniente que esas plantas sean lentas, es decir, que tenga un tiempo de establecimiento largo. Sin embargo, ustedes pueden jugar aquí. Hay dos, como barras de control donde ustedes juegan con esa respuesta. Miren, entonces, por ejemplo, acá si la quiero hacer más rápida o que la más agresiva, o sea, que el trasiente sea más brusco, ¿no? Y ustedes pueden ahí jugar con eso. Entonces, digamos que ustedes llegaron a su valor ideal o a una sintonización, pues, como bien, ¿no? Que ya ustedes digan, no, pues acá este es mi respuesta deseada. Entonces, aquí está la opción de mostrar los parámetros. ¿Qué le muestra a el Simulink? Le muestra los valores iniciales y qué tiempos maneja con esos valores iniciales, y luego le muestra los valores ya sintonizados y con qué tiempos. Entonces, cuando usted ya sintoniza su PID, usted coge los valores sintonizados y los transforma nuevamente a SKP, a STI y a STD, que son las tres constantes del PID. Y con eso ustedes tendrían como su sintonización. Esta sintonización ustedes pues pueden utilizar el Simulink, el MATLAB ahí, o si la quieren hacer manual, pues bien puedan, ¿no? Pero me parece que es una herramienta muy práctica y que nos evita siempre una cantidad de tiempo a veces improductivo, ¿no? Profe, Sí, señor. estos parámetros, digamos, de tiempo de estabilización, porcentaje de sobrepasamiento, ¿quién los define? No, ¿Nosotros en esta mismos fase, no, eso es lo que yo les comentaba al principio, que la guía no especifica un diseño, ¿sí? En especial. Entonces, no es necesario colocar tiempos para el diseño, ¿sí? No es colocar. Simplemente el PID, nosotros ahí lo estamos sintonizando con un escalón unitario. Y ya es criterio de ustedes en la sintonización. Ustedes miran los tiempos que sean prudentes, que sean según el análisis que ustedes hagan. Y cuando ya tengan eso definido, miran con qué parámetro finalmente se queda, ¿no? Con qué parámetro proporcional, integral y derivativo. Pero no hay un diseño en específico en la guía. listo, profe, listo. O sea que, yo puedo poner el sistema estable con el comportamiento que Ujú. yo quiera escoger, pues ahí simplemente y ya.
Sí, ustedes revisen. O sea, ¿qué revisa uno de un controlador? Primero, pues que la planta, bueno, en el caso de la temperatura es una planta lenta, pero ustedes tienen un motor que es algo mucho más rápido. Entonces, ustedes ya, digamos, como criterio les podría hablar de tiempo de estabilización, o sea, que sea un tiempo donde ustedes vean favorable, que no tenga un sobreimpulso grande, porque esos sobreimpulsos llevan a la planta a valores que a veces se salen del rango de operación, por ejemplo, del motor y pueden dañarlo. Que no tenga error en estado estacionario. ¿Qué es el error en estado estacionario, no? Que si usted colocó un escalón de 0,15 o de 1, la planta realmente llegue a ese valor y no se desvíe mucho, más de un 2 o un 5%, que son los criterios de estabilización, sobre ese valor. Esos son los criterios que ya ustedes entran a debatir cada uno en sus grupos. ¿Listo? Y para escoger recuerden que cada estudiante pues tiene que hacer los 3 diseños, hacer su respectivo análisis y ya ustedes como grupo debaten y miran cuál es el controlador que ustedes quieran colocar en el informe final, que consideren que ya sea como el más, pues como el que mejor se comporta o el que mejor respuesta da con el motor, con el modelo que ustedes tienen. O sea, la idea es que en tu sistema siempre permanezca estable. Después que Claro, claro. después de que haya sido sometido a una perturbación, pues, y la idea Ujú. es que ver que la salida regrese a su estado Sí. estable, su estado de equilibrio. Sí, si ustedes de pronto han visto, ya de pronto adelantándose un poco la guía de la siguiente fase, en la siguiente fase ustedes lo que hacen es poner a prueba el PID que diseñan en esta fase, ¿sí? Así no escojan el PID como informe final en esta fase, guarden ese diseño y ténganlo presente para la siguiente, porque con esos parámetros ustedes ponen a prueba el PID ante perturbaciones y ustedes pueden darse cuenta en la guía, en la siguiente guía, que colocan el motor con unos escalones y a diferentes tiempos hay unos cambios. Entonces, eso hace que se introduzca una perturbación al sistema y ustedes pongan a prueba si ese controlador, entonces ese PID les estabiliza la planta y se las vuelve rápido nuevamente, a pesar de que ustedes le cambien el punto de operación, el controlador debe volverla rápido al, al punto de establecimiento. Eso es más o menos como el análisis, ya adelantándome un poco a lo que ustedes van a hacer en la tercera fase. Pero acá en esta fase no hay un diseño específico. Ah, listo, profe, muy claro. Listo. Entonces, ya en las últimas diapositivas ustedes pueden ver cómo ese PID se puede discretizar, ¿sí? Se puede discretizar y cómo es la función ya del PID discretizado, ¿sí? Cómo es un diseño de un PID, más o menos la estructura, todo eso pues ya les quedaría como a manera de información. Pues no sé si de pronto tengan alguna duda adicional. Me pregunta por acá Jefferson que cuando comparto la diapositiva. Mira, no, tranquilo que yo esta misma noche guardo la grabación, la subo a YouTube y le comparto al director del curso para que él pues la difunda por el correo interno y de todas maneras cada docente siempre compartimos grabación y diapositivas. Profe, ¿será que usted me puede hacer un favor? Lo que pasa ¿Sí, es señor? que la fase pasada yo no pude participar, a ver si usted me puede regalar la grabación del CIPAS que usted hizo, solamente como para revisarlo, para ponerme al día con lo que Ah, debo listo. de Listo, sí, estudiar. señor. Listo, entonces me puede escribir por el correo interno y yo le paso ahí el link. Claro, ustedes ya no tienen acceso a los foros, ¿sí? Entonces yo les paso el link por el correo interno. O espéraselo, que por acá. Doctor, si algo, pues puede esperar la grabación y ya discutimos otros temas ahí, no Ujú. sé, que Ah, no sí, para listo, después. sí. Sí, sí, ya no hay, digamos, como dudas sobre la actividad para que no, es que mira, ya llevamos 2 horas 19, entonces sí, voy a parar la grabación, les agradezco entonces y ya miramos otras cositas. Voy a parar acá.